El penetrante olor a humo de cigarrillo impregnaba la pequeña sala de ensayo en los suburbios de Barcelona. Alejandro Vidal ajustaba las cuerdas de su guitarra mientras la luz del atardecer de septiembre se filtraba por las ventanas sucias, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de madera desgastada. Sus dedos, marcados por años de presionar cuerdas metálicas, se movían con precisión mecánica. A sus 32 años, Alejandro había alcanzado ese punto extraño en la vida de un músico, demasiado reconocido para seguir siendo underground, pero no lo suficiente para sentirse seguro financieramente. «Necesitamos terminar la secuencia del puente antes de irnos», murmuró sin levantar la vista hacia los otros 3 miembros de Los Silencios, la banda que había fundado 11 años atrás en las noches húmedas de su ciudad natal, Valencia. Su voz tenía ese tono áspero característico de quien ha pasado demasiadas noches cantando en bares llenos de humo. Miguel, el baterista, golpeó suavemente los platillos mientras asentía. «La gira comienza en 3 días. Ale, no podemos seguir cambiando arreglos». Alejandro levantó la mirada. Sus ojos oscuros reflejaban una intensidad que muchos confundían con arrogancia. «Esta gira es diferente. 6 ciudades, teatros completos, prensa internacional. Si vamos a cruzar esa línea, tiene que ser perfecto». La banda había lanzado su 4º álbum, Sombras del Mañana, 3 meses atrás. Para sorpresa de todos, especialmente de su pequeña discográfica independiente, el álbum había captado la atención internacional. La mezcla de rock alternativo con elementos de música tradicional española y letras introspectivas había resonado en un momento en que España buscaba redefinir su identidad cultural tras años de transformación post-franquista. Mientras continuaban ensayando, Carmen, su novia de 5 años, entró cargando una bandeja con café. Ella siempre aparecía durante los ensayos finales, como un ritual personal. Sus ojos se encontraron brevemente, comunicándose en ese lenguaje silencioso que habían desarrollado. Carmen notó inmediatamente la tensión en los hombros de Alejandro, esa rigidez que aparecía cuando algo le preocupaba más allá de lo musical. «¿Hablaste con Ernesto?», preguntó ella mientras le entregaba una taza. Alejandro tomó un sorbo, dejando que el calor del café contrastara con la frialdad que sentía por dentro. «No contestó mis llamadas, pero no importa. Podemos manejar la gira sin él». Ernesto Delgado era su manager desde el principio, casi un 5º miembro de la banda. Su repentino distanciamiento durante las últimas semanas había generado tensiones, especialmente porque coincidía con el mayor momento de éxito de Los Silencios. Esa noche, tras el ensayo, Alejandro caminó por las calles de Barcelona hacia el pequeño apartamento que compartía con Carmen. La ciudad vibraba con esa energía particular de finales de los 80, una España que emergía como potencia cultural después de décadas de aislamiento. Los jóvenes llenaban los bares, las conversaciones mezclaban política y arte, y la música, su música, sonaba en lugares donde antes habría sido impensable. «Quizás deberíamos postergar la gira», dijo Carmen mientras cenaban. La luz tenue de la cocina dibujaba sombras suaves sobre su rostro. «Su asco no se siente bien, Alejandro». Él negó con la cabeza. «Es solo el miedo normal antes de algo importante. Además, no puedo decepcionar a los chicos. Han trabajado demasiado para esto». Esa noche, mientras Carmen dormía, Alejandro recibió una llamada. El teléfono sonó a las 2:17 de la madrugada, según mostraría después el registro. Se levantó rápidamente para no despertar a Carmen y atendió en la sala. «Diga», susurró. La voz al otro lado sonaba distante, casi mecánica. «Alejandro Vidal, la gira debe continuar, pero no como la has planeado». «¿Quién habla?». La irritación inicial se transformó en inquietud. «Tengo información sobre Ernesto, sobre los contratos, sobre el dinero que ha estado moviendo». El corazón de Alejandro se aceleró. «¿Qué quieres decir?». «Mañana, 10 de la mañana, en el Café Zurich, Plaza Cataluña. Ven solo». La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Alejandro permaneció inmóvil en la oscuridad de su sala, con el teléfono aún en la mano. Por un momento, consideró despertar a Carmen, pero decidió no hacerlo. ¿Para qué preocuparla con algo que podría no ser nada? La mañana siguiente amaneció con ese tipo de luz mediterránea que parece limpiar las dudas nocturnas. Alejandro le dijo a Carmen que tenía que reunirse con un periodista, una pequeña mentira
que justificaría su ausencia durante unas horas. El Café Zurich bullía de actividad como siempre. Turistas, estudiantes y trabajadores locales se mezclaban en un constante fluir humano. Alejandro se sentó en una mesa exterior, observando a cada persona que pasaba, buscando a alguien que pareciera buscarlo a él. A las 10:15, cuando empezaba a pensar que todo había sido una broma, un hombre de unos 50 años se sentó frente a él. Vestía un traje gris impecable que contrastaba con la estética casual de los jóvenes de Barcelona. «Señor Vidal», dijo con voz pausada, «mi nombre no importa. Trabajo para una agencia de contabilidad que audita a varias discográficas». Sin esperar respuesta, el hombre deslizó un sobre manila sobre la mesa. Su manager ha estado desviando fondos, no solo los suyos, sino de varios artistas. La gira que comienza en 3 días es parte de un esquema mayor. Alejandro miró el sobre sin tocarlo. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque en 2 días se presentará una denuncia formal y todos los asociados con Ernesto Delgado serán investigados. El hombre hizo una pausa, incluidos usted y su banda. Nosotros no hemos hecho nada, respondió Alejandro, sintiendo cómo el calor subía por su cuello. Eso tendrán que demostrarlo. Mientras tanto, les recomendaría cancelar la gira. Alejandro finalmente abrió el sobre. Dentro había fotocopias de documentos financieros, contratos alterados y lo que parecían ser registros de transferencias a cuentas en el extranjero. Su nombre aparecía en varios lugares, junto a cantidades que nunca había visto. «Esto es falsificación», murmuró, sintiendo que le faltaba el aire. «Quizás, o quizás usted sabía más de lo que admite». El hombre se levantó. «Tiene 48 horas para decidir qué hacer, señor Vidal. Si fuera usted, desaparecería un tiempo». Alejandro pasó el resto del día caminando por Barcelona, incapaz de regresar a casa o de llamar a los miembros de la banda. Las preguntas se acumulaban en su mente. ¿Era posible que Ernesto hubiera estado robando? ¿Por qué incluiría su nombre en esos documentos? ¿Quién era realmente ese hombre del traje gris? Cuando finalmente regresó al apartamento, pasaban de las 9 de la noche. Carmen lo esperaba con una expresión que mezclaba preocupación y enojo. «¿Dónde estabas? Llamé a la revista y me dijeron que no tenían programada ninguna entrevista contigo». Alejandro dejó caer el sobre la mesa. «Tenemos problemas, Carmen, grandes problemas». Mientras le explicaba la situación, el teléfono sonó. Era Pablo, el bajista de Los Silencios. «Ale, que la policía estuvo aquí hace una hora. Están buscando a Ernesto y a ti». El pánico se instaló en el pecho de Alejandro como una piedra fría. «¿Qué les dijiste?» «Que no sabía dónde estabas, pero Ale, están diciendo cosas sobre dinero, sobre contratos falsificados». Alejandro miró a Carmen, cuyos ojos se habían llenado de lágrimas silenciosas. «Necesito pensar, Pablo. Dame unas horas». Esa noche, Alejandro tomó la decisión que cambiaría todo. «Voy a encontrar a Ernesto», le dijo a Carmen mientras preparaba una pequeña maleta. «Es el único que puede aclarar esto. Déjalo en manos de un abogado, Alejandro. No hagas una locura». Pero él ya había decidido. La gira comienza en Madrid. Ernesto tiene un primo allí. Empezaré por ahí. Carmen lo abrazó con fuerza. «Prométeme que llamarás todos los días, que no desaparecerás». «Te lo prometo», respondió besándola en la frente. «Solo una semana. Todo esto será una anécdota para contar en entrevistas». La madrugada del 16 de septiembre de 1989, Alejandro Vidal tomó un tren hacia Madrid. Llevaba consigo su guitarra, una pequeña maleta y el sobre con los documentos. Dejó una nota para los miembros de la banda, explicándoles vagamente que necesitaba resolver un asunto con Ernesto antes de la gira. 3 días después, cuando debía subir al escenario del Teatro Calderón de Madrid para iniciar la gira de Sombras del Mañana, Alejandro Vidal no apareció. Su habitación de hotel estaba intacta, con su maleta y guitarra, pero sin rastro de él o de los documentos. La policía inició una investigación que pronto se vio eclipsada por el descubrimiento de que Ernesto Delgado había desfalcado a varios artistas y discográficas antes de desaparecer con casi 200 millones de pesetas. Para el mundo de la música española, Los Silencios se convirtieron en otra víctima de un manager corrupto. Para Carmen y los más cercanos a Alejandro, comenzaba una pesadilla de incertidumbre que se extendería por décadas. La última persona que reportó haber visto a Alejandro fue un empleado del Hotel Metropolitano de Madrid,
quien declaró haberlo visto salir apresuradamente la noche del 17 de septiembre. Llevaba solo un abrigo oscuro y parecía, según sus palabras, como alguien que ha visto un fantasma. El Teatro Calderón de Madrid permaneció en penumbra aquella noche de septiembre. Los asistentes, inicialmente impacientes, comenzaron a inquietarse tras media hora de retraso. Cuando el representante de la discográfica subió al escenario para anunciar la cancelación del concierto por razones imprevistas, los murmullos se convirtieron en abucheos. Nadie imaginaba que estaban presenciando el inicio de uno de los misterios más duraderos de la música española. Carmen llegó a Madrid esa misma noche, tomando el primer tren disponible desde Barcelona. La imagen de ella corriendo por los pasillos del Hotel Metropolitano quedó grabada en la memoria del personal. Una mujer joven, con el maquillaje corrido por las lágrimas, preguntando habitación por habitación si alguien había visto a un hombre de cabello negro y chaqueta de cuero. «Revisamos las cámaras de seguridad», le explicó el oficial Ramírez, un policía de mediana edad con ojos cansados. «Se le ve salir del hotel a las 23:17. Solo, no regresó. ¿Y sus cosas? ¿Su guitarra?» La voz de Carmen temblaba. «Todo sigue en su habitación, como si hubiera salido por un momento y planeara volver». Los días siguientes establecieron un patrón que se repetiría durante meses. Carmen, junto con Miguel, Pablo y Jordi, los miembros de Los Silencios, recorrían Madrid mostrando la foto de Alejandro en bares, estaciones, hospitales. Los periódicos publicaron pequeñas notas sobre la desaparición, siempre eclipsadas por noticias sobre el fraude financiero de Ernesto Delgado. «Es como si buscáramos a dos fantasmas», comentó Pablo una noche, mientras revisaban mapas de Madrid marcados con círculos rojos de lugares ya visitados. Ni Ernesto ni Alejandro han dejado rastro. Miguel, siempre el más práctico del grupo, fue el primero en expresar lo que todos temían. ¿Y si Alejandro estaba involucrado? ¿Y si se fue con Ernesto? Carmen golpeó la mesa con tanta fuerza que las tazas de café saltaron. «Nunca, jamás digas eso otra vez». La investigación policial oficial duró 6 meses. Sin evidencia de crimen y con la sombra del fraude financiero siempre presente, la teoría predominante era simple. Alejandro Vidal había huido, posiblemente al extranjero, para evitar el escándalo o la responsabilidad legal. Para Carmen, esta conclusión era insoportable. Ella conocía a Alejandro mejor que nadie. Sabía de sus miedos, sus ambiciones, sus principios. «Él me habría dicho», repetía a quien quisiera escucharla, «jamás me habría dejado así, sin una palabra». 1 año después de la desaparición, Los Silencios se disolvieron oficialmente. El escándalo financiero había manchado su nombre, y sin Alejandro, alma creativa del grupo, no tenía sentido continuar. Miguel regresó a Valencia. Pablo encontró trabajo como productor en una pequeña discográfica, y Jordi eventualmente se mudó a Londres, intentando dejar atrás el fantasma de una carrera prometedora que nunca llegó a despegar. Carmen, sin embargo, se negó a abandonar la búsqueda. Usó sus ahorros para contratar a un detective privado, Mateo Salgado, un ex policía con reputación de persistente. Salgado pasó 3 años siguiendo cada posible pista, por insignificante que pareciera. «En mi experiencia», le dijo a Carmen durante una de sus reuniones mensuales, «cuando alguien desaparece por voluntad propia, deja huellas, tarjetas de crédito, llamadas, avistamientos. Tu Alejandro es como si se hubiera evaporado». El informe final de Salgado, entregado en 1993, contenía una teoría inquietante. La ausencia total de rastro sugiere 3 posibilidades: una fuga meticulosamente planeada, con ayuda profesional, una nueva identidad proporcionada por alguna autoridad o la muerte del sujeto. Carmen guardó el informe en un cajón y nunca volvió a contactar a Salgado. Los años pasaron con una lentitud cruel. España cambió. La efervescencia cultural de los 80 dio paso a los desafíos económicos de los 90. Nuevas bandas surgieron, nuevos escándalos ocuparon las páginas de los periódicos. El caso de Alejandro Vidal se convirtió en una nota al pie en la historia de la música española, ocasionalmente mencionado en artículos retrospectivos sobre artistas que desaparecieron en su apogeo. Carmen intentó seguir adelante. Terminó sus estudios de literatura. Encontró trabajo en una editorial. Incluso tuvo algunas relaciones.
pero nunca se mudó del pequeño apartamento que había compartido con Alejandro. Por si vuelve, les decía a sus amigas, que con el tiempo aprendieron a no insistir sobre el tema. En 1997, 8 años después de la desaparición, Carmen recibió una postal, sin remitente, con sello de Portugal. La imagen mostraba un atardecer en alguna playa anónima. En el reverso, una única línea. Los silencios dicen más que las palabras. No estaba firmada, pero Carmen reconoció inmediatamente la caligrafía inclinada y apretada. Tomó el primer tren a Lisboa, con la postal como única guía. Pasó 2 semanas recorriendo playas mostrando la foto ya desgastada de Alejandro. Nadie lo reconoció o nadie quiso admitirlo. Regresó a Barcelona derrotada, pero con una certeza renovada. Alejandro estaba vivo, o al menos lo estaba en 1997. La postal reavivó brevemente el interés mediático. Un periodista de El País escribió un artículo titulado «El músico fantasma, 8 años de silencio». El artículo repasaba la carrera de los silencios, el fraude financiero y la misteriosa desaparición, añadiendo ahora el enigma de la postal. Algunos creen que Vidal ha estado escondido todos estos años, quizás componiendo en secreto. Otros sugieren que la postal podría ser una cruel broma. Lo único cierto es que Sombras del Mañana, el álbum que debía catapultarlos a la fama internacional, se ha convertido en objeto de culto precisamente por la historia truncada de su creador. El artículo mencionaba también que Ernesto Delgado había sido visto presuntamente en Brasil, aunque nunca se confirmó oficialmente. Las autoridades españolas habían abandonado su búsqueda activa años atrás. La vida continuó su curso implacable. La madre de Alejandro falleció en 2001 sin haber vuelto a ver a su hijo. Su padre, un hombre silencioso que nunca habló públicamente sobre la desaparición, la siguió 2 años después. Carmen asistió a ambos funerales, sintiendo el peso de las miradas, esa mezcla de compasión y curiosidad que la acompañaba desde 1989. A medida que el nuevo milenio avanzaba, incluso Carmen comenzó a aceptar la posibilidad de que nunca sabría la verdad. La postal se había descolorido con los años, guardada en una pequeña caja junto con entradas de conciertos, fotografías y recortes de prensa. Su vida adquirió una rutina tranquila, el trabajo en la editorial, las cenas ocasionales con antiguos amigos, las visitas a sus sobrinos. Fue en 2009, exactamente 20 años después de la desaparición, cuando el programa de televisión Casos sin resolver dedicó un episodio especial al caso de Alejandro Vidal. El programa reunió a Carmen, ya con canas prematuras en su cabello negro, con Miguel y Pablo. Jordi, desde Londres, participó por videoconferencia. 20 años, dijo el presentador con ese tono solemne de los documentales. ¿Qué creen que le sucedió realmente a Alejandro Vidal? Hubo un silencio incómodo antes de que Miguel respondiera. No lo sé. Por años pensé que se había ido con Ernesto, que nos había traicionado. Ahora ya no estoy seguro de nada. Pablo asintió. Los silencios éramos como hermanos. Alejandro era intenso, obsesivo con su música, pero no era un cobarde. Si se fue, tuvo que ser por algo grave. Jordi, pixelado en la pantalla desde Londres, añadió: «A veces me pregunto si está ahí fuera, viendo programas como este, riéndose de que seguimos hablando de él después de tanto tiempo». Carmen fue la última en hablar. Sus palabras, medidas y calmas, contrastaban con el dolor evidente en sus ojos. Creo que Alejandro descubrió algo aquella noche en Madrid. Algo relacionado con Ernesto, sí, pero más grande. Algo que lo asustó tanto que tuvo que desaparecer. Y creo que algún día sabremos qué fue. El programa generó un breve resurgimiento del interés público. Por unas semanas, las teorías circularon en los entonces nacientes foros de Internet. Algunos afirmaban haber visto a Alejandro en lugares tan dispares como México, Argentina o incluso Japón. Otros sugerían conexiones con tráfico de drogas o lavado de dinero a través de la industria musical. Y luego, como siempre, el silencio volvió a imponerse. El tiempo siguió su curso. España enfrentó una crisis económica devastadora. La industria musical se transformó con la revolución digital. Los viejos teatros donde los silencios debían haber tocado cambiaron de dueños o cerraron. Y Carmen, que ya había dejado atrás los 50 años, seguía viviendo en el mismo apartamento de Barcelona. Aunque ahora el barrio era casi irreconocible,
lleno de tiendas de diseño y turistas. En 2014, 25 años después de la desaparición, Carmen recibió una llamada que reavivó todo. Era Pablo. Han encontrado a Ernesto, dijo sin preámbulos. Está muerto. Un infarto en una pequeña ciudad de Brasil. Carmen sintió que le faltaba el aire. ¿Y Alejandro? ¿Hay alguna pista sobre Alejandro? No directamente, respondió Pablo con cautela. Pero la policía encontró documentos en su casa. Muchos documentos. Y nuestros nombres aparecen en ellos. 3 días después, Carmen volaba hacia Sao Paulo, la pequeña ciudad de Atibaia, donde Ernesto había pasado sus últimos años bajo el nombre de Eduardo Méndez, se convirtió en el nuevo centro de su búsqueda. Los documentos encontrados incluían cuentas bancarias, identidades falsas y registros detallados de las operaciones fraudulentas de 1989. Parece que Ernesto mantuvo registros meticulosos de todo, le explicó el oficial brasileño que llevaba el caso. Era como su seguro, por si algún día lo encontraban. Pero no había mención explícita sobre el paradero de Alejandro, solo una carpeta etiquetada AV, que contenía recortes de prensa sobre su desaparición y una foto de ambos, sonriendo frente a un estudio de grabación años atrás. Carmen regresó a España con más preguntas que respuestas. El hallazgo de Ernesto había reabierto viejas heridas y creado nuevas incógnitas. Si Alejandro no estaba con él, ¿dónde había estado todos estos años? ¿Y por qué Ernesto guardaba esos recortes, como si siguiera la historia desde lejos? La vida continuó, implacable como siempre. Los antiguos miembros de Los Silencios siguieron con sus vidas. Miguel había abierto una escuela de música en Valencia. Pablo seguía produciendo para artistas independientes. Jordi rara vez regresaba a España. Y Carmen, ya entrando en la tercera década sin respuestas, había aprendido a vivir con el vacío. El apartamento seguía prácticamente igual, como un pequeño museo dedicado a una vida interrumpida. La guitarra de Alejandro, recuperada del Hotel de Madrid, ocupaba un lugar de honor en la sala. Ocasionalmente, Carmen pasaba sus dedos por las cuerdas, produciendo sonidos desafinados que resonaban en el silencio. Fue en una de esas noches, en abril de 2019, cuando el teléfono sonó. Era un número desconocido. Carmen Ruiz, la voz al otro lado sonaba joven, nerviosa. Sí, soy yo. Mi nombre es Lucía Martínez, soy arquitecta. Trabajo en la renovación del antiguo Teatro Imperial de Sevilla. Carmen sintió un escalofrío inexplicable. El Teatro Imperial, uno de los lugares donde Los Silencios debían haber tocado en aquella gira de 1989, que nunca sucedió. Hemos encontrado algo, continuó la joven, algo que creo que debería ver. El Teatro Imperial de Sevilla había permanecido cerrado desde 2005. Construido a finales del siglo XIX, había sido testigo de la evolución cultural española, del teatro clásico a los espectáculos de variedades, de los conciertos sinfónicos al rock de los 80. Ahora, después de años de abandono, el ayuntamiento había aprobado un proyecto de renovación para convertirlo en un centro cultural multidisciplinario. Carmen llegó a Sevilla en un tren de media tarde. La ciudad resplandecía con esa luz dorada característica que transforma sus edificios históricos en visiones casi míticas. Mientras el taxi recorría las calles estrechas del casco antiguo, Carmen sentía una mezcla de esperanza y temor. Después de tantos años, había aprendido a protegerse de las falsas alarmas, de las pistas que no llevaban a ninguna parte. El Teatro Imperial se alzaba como un fantasma polvoriento entre edificios más modernos, la fachada neoclásica, con sus columnas descoloridas y carteles antiguos aún visibles bajo capas de grafiti, hablaba de glorias pasadas y largos años de olvido. Lucía Martínez la esperaba en la entrada principal. Era una mujer joven, probablemente en sus 30, con un casco de obra amarillo y planos enrollados bajo el brazo. Su rostro reflejaba esa mezcla de emoción y nerviosismo de quien está a punto de mostrar algo importante. «Señora Ruiz, gracias por venir tan rápido», dijo, extendiendo su mano. «Siento haberla llamado así, pero cuando encontramos... Bueno, cuando vi los documentos y busqué en Internet, su nombre aparecía vinculado al caso». Carmen asintió, incapaz de hablar por el nudo que sentía en la garganta. Juntas entraron al teatro por una puerta lateral, esquivando andamios y materiales de construcción. El interior
Era un espacio cavernoso donde la grandeza y la decadencia coexistían. La platea, despojada de sus butacas, mostraba un suelo de madera desigual. El techo abovedado, con sus frescos parcialmente visibles bajo capas de suciedad, parecía observarlas como un testigo silencioso de décadas de historia. Hace 3 días, iniciamos los trabajos en la zona de camerinos, explicó Lucía mientras avanzaban por un pasillo estrecho. La estructura estaba más dañada de lo que pensábamos, así que decidimos derribar un muro que separaba 2 habitaciones para crear un espacio más amplio. Carmen la seguía en silencio, sus pasos resonando en el vacío. Detrás del muro encontramos esto, continuó Lucía, deteniéndose frente a una puerta marcada con el número 7, un espacio que no aparecía en los planos originales, como un camerino secreto o una habitación de almacenaje que alguien selló deliberadamente. Abrió la puerta y encendió una luz provisional, una bombilla desnuda que colgaba del techo. La habitación era pequeña, aproximadamente 3 metros por 4. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz descolorido con motivos musicales. No había ventanas, solo paredes desnudas y un suelo de madera cubierto de décadas de polvo. Y en el centro, sentada en una silla solitaria, había una figura humana. Carmen ahogó un grito, pero Lucía rápidamente la tranquilizó. No es lo que parece, es un maniquí. Efectivamente, al acercarse más, Carmen pudo ver que no se trataba de un cuerpo, sino de un maniquí de sastre, de esos utilizados en talleres de costura. Estaba vestido con ropa que se había vuelto gris por el polvo, un pantalón, una camisa y lo que parecía ser una chaqueta de cuero. Sobre el regazo del maniquí descansaba un objeto rectangular, una vieja grabadora de casetes, el tipo que los periodistas usaban en los años 80. Carmen se acercó lentamente, como hipnotizada. Sin pedir permiso, sacudió ligeramente la chaqueta de cuero, revelando su color original, negro, con tachuelas metálicas en los hombros. «Dios mío», susurró, «es su chaqueta». No había duda. Era la chaqueta que Alejandro llevaba en la última fotografía que le habían tomado, días antes de su desaparición. La chaqueta que había comprado en Londres durante su única gira internacional y que consideraba su amuleto de buena suerte. «Hay más», dijo Lucía, señalando una mesa pequeña en el rincón de la habitación. «Encontramos esto». Sobre la mesa había una caja de cartón llena de casetes, cada uno etiquetado meticulosamente con fechas y títulos, todos del año 1989. Y junto a ella, un cuaderno gastado con una etiqueta simple, Los Silencios, gira 1989. Con manos temblorosas, Carmen abrió el cuaderno. La caligrafía era inconfundible, esa letra apretada e inclinada que había visto en cientos de letras de canciones, en notas dejadas sobre la mesa del desayuno, en la postal de Portugal. «Es su letra», dijo, más para sí misma que para Lucía. «Es el diario de gira de Alejandro». Las páginas contenían anotaciones sobre arreglos musicales, ideas para futuros temas y comentarios sobre los lugares donde tocarían. La última entrada estaba fechada el 17 de septiembre de 1989, el día antes de su desaparición. «Hay algo más», añadió Lucía, señalando un sobre amarillento colocado debajo del cuaderno. «Esto estaba dirigido a usted». El sobre, amarillento por el tiempo, tenía escrito con la misma caligrafía: «Para Carmen, cuando me encuentren». Carmen sintió que las piernas le fallaban. Lucía rápidamente acercó una silla para que pudiera sentarse. Con dedos temblorosos abrió el sobre. Dentro había una carta de varias páginas y una pequeña llave plateada. «Necesito un momento», susurró Carmen. Lucía asintió comprensivamente y salió de la habitación, cerrando la puerta tras ella. Sola en aquel espacio congelado en el tiempo, Carmen comenzó a leer. «Querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que finalmente alguien ha encontrado este lugar. No sé cuánto tiempo habrá pasado, quizás meses, quizás años. Para ti debe parecer que desaparecí sin explicación, que te abandoné sin una palabra. No puedo imaginar el dolor que te he causado, y eso me atormenta cada día. Lo que voy a contarte parece sacado de una novela negra, pero te juro que cada palabra es verdad. Aquella noche en Madrid, después de recibir la llamada en Barcelona, no fui a encontrarme con el primo de Ernesto, como te dije. Fui a una dirección que me dio aquel hombre del traje gris.
Era un almacén abandonado en las afueras. Allí me esperaba Ernesto, pero no estaba solo. Había otros hombres. Uno de ellos era Ricardo Salvatierra, el dueño de Meridian Records, la discográfica que iba a distribuir internacionalmente nuestro álbum. El otro era un hombre que nunca había visto, pero que hablaba como alguien con autoridad, alguien del gobierno. Me mostraron más documentos, Carmen, no solo sobre el fraude de Ernesto. Había información sobre una red de lavado de dinero que utilizaba sellos discográficos independientes para blanquear dinero del narcotráfico. Meridian Records era solo una fachada, y nuestro éxito repentino, nuestra gira, todo formaba parte de su operación. Ernesto me confesó que nos había metido en esto sin nuestro conocimiento. Había falsificado mi firma en documentos que nos vinculaban directamente con estas operaciones. Si la investigación seguía su curso, no solo caería él, todos nosotros, los silencios, seríamos implicados. Me ofrecieron una salida, desaparecer. Me darían una nueva identidad, pasaporte, dinero. A cambio, debía entregarles los documentos que tenía y jamás contactar con nadie de mi vida anterior, ni contigo, ni con la banda, ni con mi familia. Me negué, por supuesto. Les dije que iría a la policía con toda la información. Fue entonces cuando me mostraron fotos, de ti en la editorial, de Miguel saliendo de su casa en Valencia, de los padres de Pablo. El mensaje era claro. Si hablaba, no solo yo sufriría las consecuencias. Esa noche regresé al hotel aterrorizado. Necesitaba tiempo para pensar, para encontrar una salida. Dejé todas mis cosas y salí a caminar. Fue cuando tomé la decisión, fingir que aceptaba su oferta mientras buscaba la forma de desenmascararlos. Les dije que cooperaría, pero que necesitaba unos días para despedirme a mi manera. Me permitieron visitar algunas de las ciudades de la gira, siempre vigilado, y así llegué a Sevilla, al Teatro Imperial. En cada ciudad dejé pistas, grabaciones en estos casetes que escuchas, testimonios de todo lo que sabía, copias de documentos, nombres, fechas. Los escondí en lugares que solo nosotros, los silencios, conocíamos. Este camerino en Sevilla fue el último. La noche que terminé de preparar este lugar, me dijeron que ya era hora de partir. Me llevarían a Portugal, y de allí a algún lugar de Sudamérica con una nueva identidad. Pero yo ya había decidido que no seguiría su juego. Planeaba escapar en Lisboa, buscar ayuda, quizás en alguna embajada. No sé si lo conseguiré. Si estás leyendo esto, quizás no lo logré. O quizás sí, y por alguna razón nunca pude volver. La llave que encontrarás con esta carta abre una caja de seguridad en el Banco Hispano de Barcelona. Allí guardé copias de todo, junto con instrucciones sobre qué hacer si algo me ocurría. Carmen, mi amor, lamento haberte hecho pasar por esto. No pasa un día sin que piense en ti, en la vida que podríamos haber tenido. Espero que algún día puedas perdonarme. Si no volvemos a vernos, quiero que sepas que los mejores momentos de mi vida fueron contigo, que cada canción que escribí tenía algo de ti, y que, pase lo que pase, mi corazón siempre te pertenecerá. Siempre tuyo, Alejandro, 18 de septiembre de 1989. Carmen leyó la carta 3 veces, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Después de 30 años, finalmente tenía respuestas. No eran las que había esperado, pero eran la verdad. Con cuidado, tomó la grabadora del regazo del maniquí. Estaba cubierta de polvo, pero parecía intacta. Presionó el botón de play, sin saber si funcionaría después de tanto tiempo. La cinta comenzó a girar con un chirrido, y luego, milagrosamente, la voz de Alejandro llenó la pequeña habitación. Prueba de sonido, 18 de septiembre, 1989. Teatro Imperial, Sevilla. Su voz sonaba tensa, pero determinada. Esta es la 5ª grabación de mi testimonio. Si estás escuchando esto, probablemente yo ya no. La cinta continuó reproduciendo la historia que Alejandro había resumido en su carta, pero con detalles escalofriantes, nombres completos, fechas exactas, números de cuentas bancarias, ubicaciones de reuniones, un testimonio meticuloso de una red de corrupción que implicaba a ejecutivos de discográficas, funcionarios gubernamentales y narcotraficantes. Cuando la grabación terminó, Carmen permaneció inmóvil, sosteniendo la llave plateada entre sus dedos. Después de tantos años buscando respuestas, ahora tenía demasiadas, y todas conducían a más preguntas.
¿Había logrado Alejandro escapar en Portugal? ¿Era suya la postal que recibió en 1997? Y si había sobrevivido, ¿por qué nunca regresó? La puerta se abrió suavemente. Lucía asomó la cabeza. «¿Está bien, señora Ruiz? Lleva más de una hora aquí dentro». Carmen asintió lentamente. «Necesito llevarme esto», dijo, señalando el cuaderno, los casetes y la grabadora. «Es evidencia. Debería informar a la policía», sugirió Lucía. «Esto podría ser importante para el caso de su...» «No», interrumpió Carmen con una firmeza que sorprendió a ambas. «No todavía. Primero necesito verificar algo». Esa misma tarde, Carmen llamó a Pablo y a Miguel. Les contó brevemente sobre el hallazgo en el Teatro Imperial, sin entrar en detalles sobre el contenido de la carta o las grabaciones. «Necesito que vengan a Barcelona mañana y traten de contactar con Jordi. Es importante que estemos todos». Mientras esperaba en la estación de tren de Sevilla para regresar a Barcelona, Carmen sintió que el peso de 3 décadas comenzaba a aligerarse. No sabía qué encontraría en la caja de seguridad ni qué sucedería después. Pero por primera vez en 30 años, tenía algo que le había faltado todo ese tiempo, un camino a seguir. El maniquí en el camerino abandonado, vestido con la chaqueta de Alejandro y cubierto por décadas de polvo, quedó como un centinela silencioso, guardando los secretos que ya había comenzado a revelar. El Banco Hispano de Barcelona ya no existía como tal. Absorbido por una entidad mayor durante la crisis financiera de 2008, el edificio original en el centro de la ciudad ahora albergaba las oficinas de un banco internacional. Sin embargo, el sistema de cajas de seguridad había permanecido intacto, transferido al nuevo propietario con todos sus registros y protocolos. Carmen llegó a primera hora de la mañana, acompañada por Pablo y Miguel. Jordi había tomado el primer vuelo desde Londres y se reuniría con ellos más tarde. Ninguno había dormido mucho la noche anterior, después de escuchar las grabaciones y leer la carta de Alejandro. «Es surreal», había comentado Miguel mientras revisaban los materiales en el apartamento de Carmen. «Toda nuestra carrera, nuestro momento de éxito, era parte de una operación de lavado de dinero». Pablo, siempre el más emocional del grupo, había llorado al escuchar la voz de Alejandro en las cintas. 30 años, repitió varias veces, 30 malditos años sin saber. Ahora, frente al imponente edificio bancario, los tres sentían una mezcla de anticipación y temor. ¿Qué encontrarían en esa caja que Alejandro había preparado hace 3 décadas? El proceso fue sorprendentemente sencillo. A pesar del tiempo transcurrido, la llave funcionaba y los registros mostraban que la caja seguía activa, con las cuotas de mantenimiento pagadas automáticamente desde una cuenta que nunca se había cerrado. El gerente los condujo a una sala privada, donde dejó la caja metálica sobre una mesa y se retiró discretamente. Carmen miró a sus antiguos compañeros antes de abrirla. Ambos asintieron en silencio. Dentro había varios sobres manila organizados meticulosamente, cada uno etiquetado con una fecha y un contenido. Documentos originales, copias de contratos, fotografías, instrucciones y... También había una pequeña caja de terciopelo negro y un pasaporte que, al abrirlo, revelaba la foto de Alejandro pero con otro nombre, Andrés Valiente. «El pasaporte falso que mencionó en la carta», murmuró Pablo, examinándolo. «Parece auténtico». Carmen abrió el sobre marcado como instrucciones. Contenía varias páginas escritas con la familiar caligrafía de Alejandro. «Para quien encuentre esto, si estás leyendo estas instrucciones, significa que algo me ha sucedido y no he podido regresar para recuperar estos materiales. También significa que alguien ha encontrado mi escondite en el Teatro Imperial de Sevilla y ha seguido mis indicaciones hasta aquí». Los documentos adjuntos contienen evidencia de una operación de lavado de dinero que utilizaba a la industria musical española como fachada. Los principales implicados son Ricardo Salvatierra, propietario de Meridian Records, Ernesto Delgado, manager de varios artistas, incluido yo mismo, Manuel Ordóñez, funcionario del Ministerio de Cultura, Federico Álvarez, enlace con cárteles colombianos. Hay copias de contratos falsificados, registros de transferencias bancarias, fotografías de reuniones y grabaciones de conversaciones que tuve con varios de los implicados en septiembre de 1989. Mi intención era entregar esta evidencia a las autoridades
Una vez me encontrara seguro. Si estás leyendo esto, no lo conseguí. Recomiendo entregar estos materiales a un juez de instrucción o a un periodista de investigación de confianza. Ten cuidado. Estas personas tienen conexiones poderosas y no dudarán en silenciar a quienes amenacen sus operaciones. Alejandro Vidal, 19 de septiembre de 1989. Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. La fecha de las instrucciones era un día después de la carta encontrada en Sevilla, un día después de que Alejandro planeara su fuga en Portugal. «Hay algo más», dijo Miguel, señalando la pequeña caja de terciopelo que seguía en la caja de seguridad. Carmen la tomó con manos temblorosas y la abrió. Dentro había un anillo de plata con una pequeña piedra verde. Lo reconoció al instante. Era el anillo que ella le había regalado a Alejandro en su primer aniversario. Y junto al anillo, doblada cuidadosamente, había una nota. «Carmen, si eres tú quien encuentra esto, quiero que sepas que intenté regresar. Lo intenté con todas mis fuerzas. Este anillo ha sido mi conexión contigo todos estos años. Donde sea que esté ahora, mi corazón sigue contigo. Ave». No había fecha en esta nota, lo que sugería que podría haber sido añadida posteriormente a las instrucciones originales. «Creo que logró escapar», dijo Pablo después de un largo silencio. «Al menos inicialmente. La postal de Portugal, esta nota sin fecha, debió haber regresado a España en algún momento para dejarla. Pero entonces, ¿qué le sucedió?», preguntó Miguel. «¿Por qué no contactó con nosotros directamente?». Carmen no respondió. Estaba examinando los documentos del sobre principal. Eran exactamente lo que Alejandro había descrito. Contratos con firmas falsificadas, fotografías de reuniones en restaurantes y hoteles donde se podía ver claramente a Ernesto con hombres de aspecto importante, registros de transferencias millonarias entre empresas fantasma. Una de las fotografías llamó especialmente su atención. Mostraba a Ernesto y a Ricardo Salvatierra en lo que parecía ser una cena formal. Al fondo, parcialmente visible pero reconocible, aparecía Manuel Ordóñez, quien según las notas de Alejandro era un funcionario del Ministerio de Cultura. Lo impactante era la fecha impresa en la esquina de la foto, octubre de 2001. «Esta foto es de 2001», dijo Carmen, mostrándosela a los otros, 12 años después de la desaparición de Alejandro. «Y Ernesto aparece con Salvatierra, cuando supuestamente estaba escondido en Brasil», añadió Miguel, frunciendo el ceño. «Sala Red seguía operando», concluyó Pablo, y Alejandro lo sabía. Por eso dejó estas actualizaciones en la caja. El sonido de la puerta abriéndose los sobresaltó. Era Jordi, recién llegado de Londres, con aspecto cansado pero alerta. «Siento llegar tarde», dijo, abrazando a cada uno. «¿Qué me he perdido?». Rápidamente lo pusieron al día sobre el contenido de la caja. Jordi escuchó atentamente, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle. «Hay algo que deben saber», dijo finalmente. «Algo que nunca les conté». Los tres lo miraron expectantes. «En 2002, cuando ya vivía en Londres, recibí una visita. Un hombre que dijo ser amigo de Alejandro me entregó un sobre y me pidió que lo guardara sin abrirlo, que solo debía entregárselo a Carmen si alguna vez aparecían pruebas concretas sobre Alejandro». «¿Un sobre?». Carmen se inclinó hacia adelante. «¿Lo trajiste?». Jordi asintió sacando un sobre arrugado de su chaqueta. «Lo he llevado conmigo desde que me llamaste. Durante años pensé que podría ser una broma cruel, o quizás una pista falsa, pero después de lo que me has contado». Carmen tomó el sobre con manos temblorosas. No tenía remitente ni destinatario, solo sus iniciales, C.R., escritas en la esquina. Dentro había una única hoja de papel y una tarjeta de embarque. La hoja contenía solo unas líneas escritas con la inconfundible letra de Alejandro. «C. Estaré en el Teatro Imperial de Sevilla el 15 de septiembre de 2003, mediodía. Si encuentras esto, ven sola. Es nuestra última oportunidad». A. La tarjeta de embarque era de un vuelo de Lisboa a Madrid, fechado el 14 de septiembre de 2003. «Nunca me lo entregaste», dijo Carmen, con voz apenas audible. «Porque nunca hubo pruebas concretas», respondió Jordi, visiblemente afectado. «Y porque ese hombre, había algo en él que no me inspiraba confianza. Temí que fuera una trampa». «¿Cómo era?», preguntó Miguel. «Alto, elegante, con acento extranjero, dijo llamarse Philippe».
Carmen sintió que le faltaba el aire. El 15 de septiembre de 2003 yo estaba en París, en una feria del libro. Nunca hubiera podido ir a Sevilla, incluso si hubiera recibido el mensaje. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. La idea de que Alejandro hubiera intentado reunirse con Carmen, que hubiera arriesgado su seguridad para verla después de tantos años, y que el encuentro nunca se hubiera producido, era desgarradora. Creo que deberíamos ir a la policía ahora, dijo Pablo finalmente. Con todo esto, las grabaciones, los documentos, las fotos, no estoy segura, respondió Carmen. Muchos de los implicados deben seguir en posiciones de poder. ¿Y si Alejandro sigue vivo en alguna parte? Han pasado 30 años, Carmen, intervino Miguel con suavidad. La mayoría de estos delitos habrán prescrito, pero al menos la verdad saldrá a la luz. Y quizás, añadió Jordi, si Alejandro está ahí fuera, al ver que la historia se hace pública, finalmente pueda regresar. Carmen asintió lentamente. Miró una vez más la nota y la tarjeta de embarque. Alejandro había intentado volver a ella. Eso era todo lo que necesitaba saber. Hay una persona en la que confío, dijo finalmente. Una periodista de investigación. Trabajó en el caso de Ernesto cuando apareció muerto en Brasil. Ella sabrá cómo manejar esto. Esa tarde, los 4 exmiembros de Los Silencios se reunieron con Marta Sandoval, una respetada periodista de El País. Durante horas le explicaron la historia completa y le mostraron todas las evidencias encontradas. Marta escuchó con creciente asombro. «Es la historia más increíble que he escuchado en años», dijo finalmente. «Y lo más sorprendente es que tiene sentido. Cuando investigué la muerte de Ernesto en Brasil, encontré inconsistencias, cabos sueltos. Esto explica muchas cosas. ¿Crees que Alejandro podría seguir vivo?», preguntó Carmen, incapaz de ocultar la esperanza en su voz. Marta la miró con compasión. «Es posible. La nota de 2003 sugiere que al menos sobrevivió 14 años después de su desaparición, pero desde entonces han pasado 16 años más», completó Carmen. «Necesitaré tiempo para verificar todos estos documentos, contrastar fechas, buscar a las personas mencionadas», continuó Marta. «Algunos habrán muerto, otros seguirán en activo. Es un trabajo delicado que requerirá discreción». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Pablo. «Un mes, quizás 2. Quiero hacer esto bien». Los 4 asintieron. Después de esperar 30 años, unos meses más no supondrían gran diferencia. Al salir del edificio del periódico, Carmen se detuvo un momento en la acera, mirando el cielo despejado de Barcelona. «¿Estás bien?», preguntó Miguel, poniéndole una mano en el hombro. «Sí», respondió ella con una sonrisa cansada. Por primera vez en mucho tiempo, creo que lo estoy». En el apartamento esa noche, después de que los demás se hubieran ido, Carmen se sentó sola con el anillo de plata en la palma de su mano. Lo había llevado al dedo durante años, hasta que el dolor de la ausencia se volvió demasiado pesado. Ahora lo deslizó en una cadena que colgó alrededor de su cuello, cerca de su corazón. Puso uno de los viejos discos de Los Silencios en el tocadiscos. La voz de Alejandro llenó la habitación, cantando sobre sombras y silencios, sobre amores perdidos y esperanzas que nunca mueren. Por primera vez en 3 décadas, Carmen se permitió creer que, tal vez, la historia aún no había terminado. El artículo de Marta Sandoval se publicó el 16 de septiembre de 2019, exactamente 30 años y un día después de la desaparición de Alejandro Vidal. Ocupaba 8 páginas completas en el suplemento dominical de El País, con el titular «El músico que sabía demasiado, la verdadera historia detrás de la desaparición de Alejandro Vidal». El impacto fue inmediato y abrumador. En cuestión de horas, la historia había sido replicada por medios nacionales e internacionales. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y recuerdos de Los Silencios. Su música, largamente olvidada excepto por un pequeño grupo de seguidores fieles, comenzó a reproducirse masivamente en plataformas digitales. Para Carmen, Pablo, Miguel y Jordi, las semanas siguientes fueron un torbellino de entrevistas, llamadas y mensajes. Ex-fans, compañeros músicos, periodistas que habían cubierto la escena musical de los 80, todos querían hablar con ellos, escuchar su versión de la historia. Las reacciones institucionales no tardaron en llegar.
La Audiencia Nacional anunció la apertura de una investigación sobre la red de lavado de dinero descrita en el artículo. Aunque muchos de los delitos habían prescrito, algunos de los implicados seguían vivos y podían enfrentar cargos por otros crímenes relacionados. Ricardo Salvatierra, ahora un anciano de 83 años que vivía retirado en Marbella, emitió un comunicado negando todas las acusaciones. Manuel Ordóñez, quien había llegado a ser secretario de Estado de Cultura en los años 90, guardó silencio absoluto. Federico Álvarez, el presunto enlace con los cárteles colombianos, había muerto en 2011 en circunstancias nunca del todo aclaradas. Un mes después de la publicación, cuando el frenesí mediático comenzaba a amainar, Carmen recibió una llamada de Lucía Martínez, la arquitecta del Teatro Imperial. «Señora Ruiz, ha llegado una carta para usted». La dejaron en la recepción de la obra. ¿Una carta? ¿Quién la dejó? No lo sabemos. El guardia de seguridad la encontró esta mañana. Solo tiene su nombre en el sobre. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Puede abrirla? ¿Puede leerme lo que dice? Hubo un breve silencio mientras Lucía abría el sobre. Es muy corto. Dice, el círculo se cierra donde comenzó. 22 de octubre, mediodía. Carmen cerró los ojos, intentando controlar su respiración. Gracias, Lucía. Por favor, no le mencione esto a nadie en absoluto. Esa noche, Carmen no llamó a Pablo ni a Miguel ni a Jordi, no llamó a Marta Sandoval, no le contó a nadie sobre la nota. Esta vez, sintió, era algo entre Alejandro y ella, solo entre ellos dos. El 22 de octubre de 2019 amaneció nublado en Sevilla. Carmen había llegado la noche anterior y se había hospedado en un pequeño hotel cerca del Teatro Imperial. No había dormido casi nada, alternando entre la esperanza vertiginosa y el miedo paralizante. ¿Y si era una trampa? ¿Y si alguien intentaba silenciarla después del artículo? ¿Y si Alejandro realmente la esperaba después de 30 años? A las 11:30 salió del hotel y caminó lentamente hacia el teatro. La obra de renovación continuaba, pero hoy el sitio estaba curiosamente silencioso. Un cartel en la entrada principal indicaba «Cerrado por revisión técnica». Carmen entró por la misma puerta lateral que había utilizado con Lucía meses atrás. El interior estaba en penumbra, iluminado solo por la luz natural que se filtraba por ventanas altas. Los andamios proyectaban sombras geométricas sobre el suelo polvoriento. Con el corazón martilleando en su pecho, Carmen avanzó hacia el escenario, y fue entonces cuando lo vio. Sentado en una silla solitaria en el centro del escenario, iluminado por un único rayo de luz que caía desde una claraboya, había un hombre mayor, de cabello completamente blanco, pero con los mismos ojos oscuros e intensos que habían mirado desde cientos de fotografías en las paredes de su apartamento durante 3 décadas. Carmen se detuvo, incapaz de moverse, incapaz de hablar. El hombre la miró largamente, con una expresión indescifrable, y luego sonrió. Esa misma sonrisa torcida que Carmen había amado, que había recordado cada día durante 30 años. «Hola, Carmen», dijo Alejandro Vidal con voz suave, ligeramente ronca. Carmen avanzó como en trance hasta el borde del escenario. «¿Eres real?», susurró. Alejandro asintió lentamente. «Tan real como estos 30 años que han pasado». Con movimientos deliberados, como si temiera que cualquier gesto brusco pudiera romper el momento, Alejandro se levantó. A sus 62 años, seguía siendo alto y delgado, aunque ligeramente encorvado. Vestía simplemente pantalones oscuros, camisa blanca, un abrigo ligero. «He leído el artículo», dijo. «Han hecho un buen trabajo». Carmen subió los escalones laterales hasta el escenario, acercándose lentamente. 30 años, Alejandro, 30 años sin saber si estabas vivo o muerto. «Lo sé», respondió él con voz quebrada, «y no hay disculpa suficiente para eso, pero necesito que entiendas por qué». Se sentaron en 2 sillas enfrentadas, separados por décadas de ausencia y un mar de preguntas sin respuesta. «Logré escapar en Portugal», comenzó Alejandro, «pero no como lo había planeado. Me descubrieron. Hubo violencia. Instintivamente se tocó el costado izquierdo. Desperté días después en una clínica privada. Un hombre, Philippe, me dijo que trabajaba para una agencia internacional que investigaba redes de lavado de dinero.
Me habían estado vigilando como parte de su operación contra la red de Salvatierra y los colombianos. La postal de 1997, interrumpió Carmen. ¿Eras tú? Alejandro asintió. Mi primer intento de contacto. Estaba en Portugal, bajo protección. Me permitieron enviarla, pero sin información que pudiera comprometer mi ubicación. ¿Y el intento de reunión en 2003? Ah, Alejandro sonrió tristemente. Mi gran oportunidad perdida. La operación contra la red estaba avanzada. Creíamos que era seguro intentar un contacto. Philippe debía entregar mi mensaje a Jordi, quien te lo entregaría a ti. Jordi nunca me lo dio. No confió en Philippe, y tenía razón en no hacerlo, admitió Alejandro. Philippe trabajaba para ambos lados. Lo descubrimos años después. Probablemente nunca tuvo intención de que nos reuniéramos. Carmen sintió que la cabeza le daba vueltas con cada nueva revelación. ¿Dónde has estado todo este tiempo? En muchos lugares. Portugal, Francia, Canadá durante varios años. Siempre con identidades falsas. Siempre mirando por encima del hombro. La red era extensa y tenía contactos en lugares insospechados. ¿Por qué no volviste cuando Ernesto apareció muerto en Brasil? Porque sabía que no estaba muerto, respondió Alejandro con amargura. El cadáver identificado como Ernesto Delgado en Atibaya no era él, era otra persona con documentos falsos. El verdadero Ernesto seguía operando en España bajo otro nombre. Solo murió realmente en 2016, en un accidente de tráfico en la Costa Brava. Dios mío, murmuró Carmen. Todo este tiempo. La red finalmente se desmanteló hace unos 3 años, continuó Alejandro, no por las autoridades españolas, sino por cambios en las propias organizaciones criminales. Nuevas rutas, nuevos métodos. Salvatierra y sus socios quedaron obsoletos. ¿Y por qué no volviste entonces? Alejandro bajó la mirada. Miedo, supongo. Miedo y vergüenza. ¿Cómo regresas después de 30 años? ¿Cómo explicas que elegiste proteger a otros en lugar de volver con la mujer que amabas? ¿Cómo pides perdón por algo así? Carmen lo observó en silencio. Este hombre, a la vez familiar y extraño, con el rostro de Alejandro pero marcado por décadas de vida que ella no había compartido. ¿Y ahora? Preguntó Carmen, con una mezcla de anhelo y recelo en su voz. Alejandro extrajo un pequeño objeto de su bolsillo, una llave. Carmen la reconoció al instante como gemela de la que habían encontrado en la caja de seguridad. He venido a cerrar el círculo, dijo él, a enfrentar las consecuencias de mis decisiones. El artículo de Marta Sandoval lo cambió todo. La verdad finalmente está saliendo a la luz. Ya no tengo que esconderme. ¿Vas a entregarte a las autoridades? Ya lo he hecho, en cierto modo. He contactado con el juez que lleva la investigación abierta tras el artículo. Le he entregado toda la información que tengo, todos los nombres, todas las pruebas que he recopilado durante estos años. Testificaré formalmente la próxima semana. Un silencio denso cayó entre ellos. Tantas cosas por decir, tantas preguntas, tantos reproches posibles. Pero en ese momento, sentados en un escenario polvoriento de un teatro en renovación, todo eso parecía secundario frente a la simple realidad de estar vivos, de estar allí, después de tanto tiempo. Te vi, dijo Alejandro de repente, muchas veces a lo largo de los años, desde lejos, siempre con cuidado de no ser descubierto. Te vi en la presentación de tu libro en 2005. Estabas radiante. Te vi cuando visitabas a tus padres en Valencia. Te vi en París, en la Feria del Libro de 2003, cuando yo esperaba desesperadamente en Sevilla. Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Yo también te veía, susurró. En cada persona que se parecía remotamente a ti, en cada multitud, en cada esquina. Te busqué en miles de rostros durante 30 años. Alejandro extendió lentamente su mano hacia ella, dejándola suspendida en el aire entre ambos. Un ofrecimiento, una pregunta silenciosa. Carmen miró esa mano, envejecida pero reconocible. La mano que había tocado tantas canciones, que había escrito tantas letras, que había sostenido la suya en otro tiempo, en otra vida. Con un movimiento deliberado, se quitó la cadena que llevaba al cuello, de la que colgaba el anillo de plata con la pequeña piedra verde. Lo deslizó en su dedo, donde había estado durante tantos años antes, y luego, finalmente, tomó la mano de Alejandro. ¿Qué pasará con nosotros?, se preguntó ella. No lo sé, respondió él con honestidad. Somos diferentes ahora.
Han pasado 30 años. Yo ya no soy el músico atormentado de 32 años, y tú no eres la joven que dejé atrás. Pero si me permites, me gustaría conocer a la mujer en la que te has convertido. Carmen asintió lentamente. Tendremos que empezar de nuevo, poco a poco. Es más de lo que merezco, dijo Alejandro. Y todo lo que he soñado durante 30 años. En ese momento, un rayo de sol atravesó las nubes y entró por la claraboya del teatro, bañando el escenario con una luz dorada que parecía bendecir ese reencuentro improbable, ese momento que desafiaba las probabilidades y el paso del tiempo. Carmen se levantó y dio un paso hacia él. Alejandro hizo lo mismo. Sin prisa, como dos personas que saben que ahora tienen todo el tiempo del mundo, se abrazaron por primera vez en 3 décadas. «Bienvenido a casa», susurró ella. El eco de sus palabras resonó suavemente en el teatro vacío, mezclándose con el polvo dorado que flotaba en los rayos de sol, cerrando finalmente un círculo que había permanecido abierto durante 30 largos años. 6 meses después, en abril de 2020, el Teatro Imperial de Sevilla reabrió sus puertas tras la renovación. La gala inaugural fue un concierto especial, Los Silencios, 30 años después. Alejandro Vidal, Pablo Martínez, Miguel Fuentes y Jordi Riera subieron juntos al escenario por primera vez desde 1989, ante un teatro completamente lleno. No eran ya los jóvenes músicos de entonces, pero la conexión entre ellos permanecía intacta, como si las 3 décadas de separación hubieran sido solo un interludio. Interpretaron Sombras del Mañana completo, ese álbum que nunca llegó a presentarse en directo. Cuando llegaron a la última canción, Alejandro se acercó al micrófono. «Esta canción la escribí hace 30 años para alguien especial», dijo con voz clara. «Hoy por fin puedo cantársela en persona». Carmen, sentada en primera fila, sonrió mientras las primeras notas de El silencio más largo llenaban el teatro. Era una canción sobre la espera, sobre la esperanza que se niega a morir, sobre reencuentros imposibles que, contra todo pronóstico, acaban sucediendo. El caso judicial siguió su curso. Algunos de los implicados en la red de lavado de dinero fueron procesados por delitos que aún no habían prescrito. Otros, protegidos por la ley o por conexiones poderosas, nunca enfrentaron consecuencias legales. La historia completa, con todos sus detalles sórdidos, se convirtió en tema de documentales, libros y análisis académicos sobre la transición española y los años de la movida. Alejandro Vidal y Carmen Ruiz comenzaron una nueva vida juntos, conscientes de que el tiempo perdido nunca se recupera, pero también de que cada día es una oportunidad para crear nuevos recuerdos. Compraron una pequeña casa en la costa valenciana, no lejos de donde Alejandro había crecido. Por las tardes, a veces, se les podía ver caminando por la playa, 2 figuras tomadas de la mano contra el atardecer, y si uno se acercaba lo suficiente, quizás podría escuchar fragmentos de su conversación, historias compartidas, planes futuros y recuerdos de un silencio que había durado demasiado tiempo, pero que, finalmente, había sido roto. En su estudio, Alejandro volvió a componer, ya no para el éxito o la fama, sino por el simple placer de crear música. Y en las noches, cuando la casa quedaba en silencio, a veces tocaba suavemente para Carmen canciones que había compuesto durante sus años de ausencia, canciones que hablaban de distancia y anhelo, de culpa y esperanza, canciones que, después de 30 años, finalmente habían encontrado su hogar.